Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hoy quería charlar con vosotros acerca de los 100 partidos de Sme Brooks con el Barcelona. Siempre es buen momento para hablar de ella en el canal y me apetecía dedicarle un vídeo porque creo que Sme es en cierto modo el ejemplo perfecto de lo que debe hacer el Barça y de lo que debe hacer también una jugadora que llega al Barcelona. Vamos a charlar un poquito de su paso por el Barça en estas casi 3 temporadas, 2 y media que lleva de momento, algunos de los números clave. Y bueno, sopesar un poco, como digo, la incorporación de Sme, que ha estado, para mi gusto, demasiado señalada y criticada cuando no había razones para ello, y que creo que ha ido callando un poco bocas a todos ellos. Y como ya me habréis escuchado en alguna ocasión, siempre digo que se pone muy fácil a Sme en el mercado por parte de algunos, que creo que son una minoría, y yo no veo tan fácil sustituir a una jugadora que el rendimiento que ha tenido hasta la fecha es francamente bueno y que a nivel de actitud es inmejorable. Sme llega al Barça en un momento en el que ella decidió no cerrar su futuro tras salir del PSV, sino que ir al Mundial con la selección, centrarse en eso y después con su agente sopesar a qué equipo se iba. Eso nos dio una gran oportunidad. Me habréis escuchado comentar más de una vez que algún día en mis memorias de bromas se hablará de esto, porque es un fichaje en el que, bueno, tengo cosas que contar que no se pueden hacer de momento, pero digamos que estaba destinado a ser, y que esa decisión de Sme de esperar pues le abrió una puerta al Barça que a lo mejor no se había dado cuenta de ella previamente. El momento en el que llega la oferta del Barça, ella no lo duda, cosa que también es de agradecer. Yo, que para estas cosas soy muy romántica del romanticismo, cuando una jugadora, digamos, que pone de su parte para venir al Barça y tiene tanta ilusión, a mí me llega. Evidentemente hay que juzgarlas por el rendimiento del terreno de juego, pero no deja de ser un detalle, pues que es muy del Barça le toca ahí la patata. Y bueno, pues después del torneo con la selección tenía bastantes ofertas encima de la mesa, porque lo había hecho especialmente bien siendo muy joven, con 20 años recién cumplidos, y una de ellas es la del Barça. Y ella paraliza todo lo que podía tener apalabrado o pensado en ese momento y prioriza al Barça, que sí, que era el Barcelona, campeón de Europa, pero al mismo tiempo podía tener la duda de si debía dar ya ese paso, si debía cambiar de vida, de liga, de ciudad, idioma y todo, y luego lo que iba a jugar en el Barça. Porque claro, ella no venía como lateral, recordémoslo, sino que era una jugadora más bien que jugaba de extremo, falsa extremo, incluso interior, y el Barça en esa posición tenía varias alternativas. Pero ella prioriza el Barça. Llega al Barcelona como agente libre y a partir de ahí creo que hemos visto un rendimiento ascendente en Sme y un crecimiento también como persona y como jugadora. Se presentaba como una futbolista muy tímida, muy introvertida, lo veíamos en las pocas entrevistas que daba o en las interacciones en redes sociales, y luego se ha ido soltando y bueno, es una jugadora hiper querida. De hecho, el otro día que le entregaron esa camiseta por los 100 partidos, solo hay que ver la reacción de las compañeras. De Alexia cuando se la da, que estaba súper contenta por ella, ejerciendo ahí de capitana, del resto, ¿no? Kika, que la adora. Se nota que es muy buena compañera, que es muy trabajadora y que el resto le tiene un gran cariño. Aunque a lo mejor nos pueda parecer que es menos extrovertida o menos dicharachera, la adoran. Y eso, bueno, pues es algo que a mí, como digo, me toca. Por repasar así datos de ella, los números clave. En estas 2 temporadas y media, esta es la tercera en el Barça, ha disputado ya los 100 partidos oficiales, suma 20 goles, según la web del Barça, más de 5.800, que digo 1.500, 5.800 minutos, y hasta la fecha ha ganado con el Barça 2 ligas, 2 Copas de la Reina, 2 Supercopas y una Champions. También, desde que llegó al Barça, y especialmente la primera temporada, que fue un poco de adaptación y donde se la probó en distintas posiciones, no sé si decir mareó, pero sí, en cierto modo, no terminó de asentarse en ninguna, y eso creo que a lo mejor retrasó un poquito que se afianzara y que ganara más confianza. Pues desde entonces jugó en el lateral izquierdo, que es donde se ha asentado ahora, extremo izquierdo, 9 o falsa 9, y en algún momento como interior. También la hemos visto ocupar ese rol. Como comentaba antes, fue un fichaje a coste cero. Quiero volver a recalcarlo y más porque ahora, tal y como está el mercado,
parece hasta inviable considerarlo, y ella puso muchas facilidades para venir. No pretendo desprestigiar al Barça, porque a lo mejor alguien lo escucha y parece que era horrible llegar al Barcelona, y no estoy diciendo eso en absoluto, sino que teniendo otras alternativas, viniendo de otra liga, de otro equipo, como digo, otro idioma, otra ciudad, acostumbrada a jugarlo absolutamente todo, a ya ser importante con la selección en ese momento, pues le podría haber tentado otra opción, o la podría haber cerrado ya y llegar tarde, y no, se dieron las cosas para que fichara por el Barça. Fichó con 20 años y ahora tiene 22. Lo recalco porque muchas veces cuando hablamos de las jóvenes, que es normal, claro, pensamos pues más en las que acaban de llegar al primer equipo, Aisha, Serra Jordi, que tienen 18 años, Sydney, Vicky, y parece que Esme, por ejemplo, Kika, que ya son muy mayores y son muy veteranas, y nada más lejos de la realidad. Me da rabia porque creo que es una futbolista que se la señaló demasiado en ese primer año, que no fue tan malo como nos querían vender, no fue increíble, pero fue lo suficientemente bueno para una jugadora joven que acaba de llegar al Barça y que no se asienta en ningún puesto y cada día hace una cosa, que es complicado eso. Y el segundo año, ya como lateral, como carrilera, fue increíble. Aula hablaba recientemente con Josu, uno de los miembros del canal. El primer partido de Esme en Riazor la temporada pasada posiblemente fue la mejor del equipo. Y de ahí para arriba. En ese primer tramo de temporada del año pasado, que no fue especialmente bueno para la mayoría de jugadoras, que costó que llegaran en un buen nivel, Esme, junto con Payor, diría yo, fue las que mantuvo mejor nivel durante todos esos meses, cuando el resto quizás estaba un poco dubitativo y ellas destacaban especialmente. Y al Barça le viene muy bien también ese perfil de lateral. No quita que a lo mejor agradecería a otro para compensarlo un poco con la jugadora que juegue de extremo, pero en un momento donde sabemos que, bueno, el fichar es difícil y que hay posiciones que no están dobladas, etcétera, yo creo que se ha salvado con creces la papeleta de ese lateral zurdo con Esme, que es una posición que lleva años costando, que Leila fue titular ahí durante muchos años, recordémoslo. Luego apareció Rolfo, que es un poco el caso similar, de una jugadora que no era lateral, no era carrilera y te la inventaste tú y salió muy bien, y has hecho un poco esa prueba con Esme, y que sigue teniendo 22 años, que le sigue quedando mucha carrera por delante y mucho que aprender, que madurar, que crecer, etcétera, etcétera. Pero se ha atacado mucho, creo que en varias ocasiones no por temas deportivos, eso ya cada uno con sus obsesiones y sus polémicas internas, pero ni el rendimiento que estaba dando era malo, ni es una jugadora conflictiva, la adoran en el vestuario, como decía, y no creo que sea el eslabón débil del equipo. En más de una ocasión, lo he comentado en algún directo y lo sigo pensando, que me digan nombres accesibles que pueda fichar el Barça en ese lateral zurdo que mejoren a Brooks. Porque decir Basha lo sabemos decir todos, y también deberíamos saber todos que es absolutamente imposible, porque además de que ha renovado hasta, no sé, 2030 o a saber qué año, lo que debe de cobrar es inviable, y tendrías que pagarle al Lyon para que viniera al Barcelona, ¿no? Un traspaso, o sea, pinta muy posible. Pero más allá de decir Basha, repetirlo como loros, que ya digo, lo sabemos hacer todos, ¿cuál es la alternativa que mejora Esme? Porque es una posición delicadísima en la que se cuentan con los dedos de una mano las laterales que están asentadas y que verdaderamente brillan desde hace años. Entonces, ese sector, que creo que es una minoría, porque me parece que es una jugadora querida y valorada en general en la afición, ese sector que le angustia mucho su presencia y su figura en el Barcelona y que la quiere fuera, me gustaría que dijera una alternativa viable. Quiero destacar otro dato, que pensaréis que es una broma, pero no. Desde que llegó al Barça, Esme se ha perdido un partido por lesión. Literalmente uno. No es una forma de hablar porque estoy muy graciosa hoy. Y cruzamos los dedos para que siga así. Es increíble. Tener una jugadora tan joven, con el físico que tiene, y poder contar con ella en esa plantilla corta a la que hablamos, es un regalo. Y me parece otro detalle a tener en cuenta. Las bajas vemos que pueden condicionar el rendimiento del equipo, la dinámica del mismo. Cuantas más jugadoras sumes a la causa que estén disponibles, mejor que mejor. Yo creo que es una gran noticia
para el Barça. Y algo que os quería leer, a ver si lo encuentro por aquí, creo que lo tengo. En una entrevista reciente con María Ticas le enseñaban unos tweets, uno de ellos era de Cristina, y decía algo así como: Esme, que sabemos que estás atenta a las redes sociales, por favor, quédate, por favor, renueva. No termina contrato ahora, pero como petición, ¿no? Y Esme decía esto, se reía y comentaba: qué bueno, yo aquí me siento en casa, así que no tengo ninguna intención de irme. Soy muy feliz, estoy muy feliz de jugar con estas jugadoras y de competir por la Champions cada año, por eso no me iría. Me parece maravilloso. En un momento donde hay, o nos quieren hacer creer que hay muchas dudas, mucho nerviosismo, mucha tensión, que el vestuario dinamita y el proyecto cae en picado y demás, que una jugadora, que ya digo que de momento no termina contrato, salga a decir: yo estoy contenta, estoy muy feliz, juego con jugadoras buenísimas, peleamos por títulos, todo bien, es un poco de aire fresco, ¿no? Un poco de ánimo, un poco de aliento para el equipo y para la afición. Y bueno, va en la línea de ese compromiso que tuvo desde el primer momento. Ojalá se materialice, ojalá el día de mañana, cuando se tengan que sentar a negociar, pues siga habiendo esta predisposición y el club también la tenga, evidentemente, que espero que quieran renovarla y confío que sea así, porque a mí me parece que es un poco el ejemplo a seguir. De ella como jugadora, de esa actitud, de esa ambición, esa predisposición en todo momento, el ser trabajadora y hacerlo en silencio. Me mandas jugar de extremo, me mandas jugar de 9, de carrilera, sí, a todo. Yo sumo a la causa sin dar un problema, una declaración polémica ni nada, y creo que es maravilloso. Y luego es un movimiento muy interesante en clave Barça, tal y como se ha descontrolado el mercado en los últimos años. Yo no sé si ya son viables estos movimientos para el Barcelona, en el sentido de que es una jugadora que a día de hoy, si esto sucediera en 2025, seguramente ya la habría fichado uno de los grandes pagando por ella. No creo ni que llegase a ser agente libre, pero para el Barça fue un movimiento redondo en todos los sentidos, en lo deportivo, en lo económico, por edad, por todo, porque te cubre una posición que siempre ha costado ahí al Barça fichar en ellos. Ha sido idílico, como digo, en todos los sentidos, y creo que es un poco lo que deberíamos ver más a menudo. Así que nada, yo estoy muy contenta con estos 100 partidos, que sean 500 más, por favor, que se la valore, porque sigo pensando que es una de las jugadoras más infravaloradas del Barça, y que, como cualquier otra futbolista del mundo, tendrá malos partidos, tendrá errores, porque esa es otra, ¿no? Es que aquí le han ganado a la espalda a Esme, ostras, wow, y a Ona, y a Mapi, a Paredes, y a Lacrar, y a Renard, o sea, pues es que es fútbol, ¿no? No son robots, pero la constancia, el crecimiento, y luego el ponderar si suma más lo bueno que lo malo, que aquí claramente sí, creo que es en el fondo lo más importante. Os quiero leer ahora a vosotros en comentarios, que me digáis, pues bueno, pues vuestra opinión, vuestra sensación sobre esto, qué opináis sobre Esme, sobre esa posición de lateral zurdo, y nada más, nos vemos en los próximos vídeos y directos, y que tengáis muy buena semana. Chao, chao.